momento. Bueno, entonces, este sería uno de los primeros, o el primer encuentro del 2024 que coordinamos dentro de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Costa Rica, junto con, o con el apoyo de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Y bueno, la idea es, ante todo, me parece, para mí, ¿verdad? Personalmente, es conversar un poco entre nosotras y nosotros, integrantes de la cátedra, sobre algunos materiales generales, pero actuales, que sean relevantes o pertinentes para nuestros ámbitos temáticos, ¿verdad? Son encuentros cortos, yo había conversado, ya habíamos planteado que fuera 1 hora, 1 hora 10, cuanto mucho, ¿verdad? Nada, no sea algo muy exigente para nuestro tiempo. La invitación también se giró a los estudiantes y a la gente de la asociación, pero bueno, por el horario es predecible que resulte un poco complicado conectarse. Personalmente, a mí me parece que siempre es preferible tener las cámaras encendidas y, bueno, y los micrófonos apagados mientras no estemos participando, ¿verdad? Em, pero evidentemente es optativo también esto. Habíamos conversado también que íbamos a hacer, una persona hacía una pequeña introducción de unos 20 minutos del texto a conversar y luego conversábamos un poco. Dicho esto, le pregunto a la profesora Sofía y al profesor Román si quieren decir algo antes, y yo me iba a encargar de este primer texto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, antes de iniciar, le pregunto a la profesora Sofía, al profesor Miguel, si quieren comentar algo. De mi parte, no. Adelante, más bien, Alejandro, vos sos el encargado de esta primera eh, ponencia pequeña que vamos a tener. Entonces, de mi parte, posteriormente hago mis observaciones. Muchas gracias. En mi caso, agradecerle al profesor Arroyo que ha tenido la iniciativa en el marco de la Cátedra de Filosofía del Derecho de plantear estos encuentros, como le ha denominado él, eh, y digamos, siempre es bueno la discusión en cualquier momento, y en este caso por la vía del Zoom, y bueno, esperemos que esta sea la primera actividad de otras que se van a desarrollar durante este primer ciclo del año 2024, en el marco no solo de la cátedra, sino con el apoyo y ese vínculo que ha habido con la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Así dicho, es toda tuya el espacio, Alejandro. Bueno, excelente. Lo que hoy habíamos conversado, ¿verdad? Y acordado es conversar un poco sobre el texto de Andrés Crelier, el método filosófico o los métodos filosóficos, que apareció en la compilación de Lariguetti y González Lagier, de Trota, que se titula Filosofía, una introducción para juristas, un libro que fue publicado en el 2022. Tiene varios textos de interés que son los que vamos a conversar. Por ejemplo, la próxima ocasión, que todavía no hemos fijado una fecha, me parece, la profesora Sofía había comentado que ella probablemente le interesaría presentar el texto de Moreso, ¿verdad? Filosofía del lenguaje para juristas, y bueno, vamos a ir viendo varios textos de esta índole, que tienen la característica de ser generales, pero actuales. Bien, el texto de Crelier lo que trata es digamos, una reflexión introductoria, dice él, sobre si hay, ¿verdad? Y de ser el caso, cuáles son los mejores métodos o el mejor método para hacer filosofía, ¿verdad? Filosofía en nuestro caso del derecho, que es lo que más nos interesa, pero filosofía en general. Em,
sobre este asunto, digamos, sobre este asunto problemático, él se plantea varios, lo que él le llama problemas metametodológicos, o sea, cuestiones sobre el propio método, sobre los propios métodos, o sobre el propio método. Buenas tardes, don Walter. Gracias por acompañarnos. Entonces, Sobre el propio método, cuestiones metametodológicas que valdría la pena considerar, según él, ¿verdad? Y bueno, hace un comentario sobre algo muy introductorio, muy genérico y general sobre diversos métodos filosóficos o metodologías o tradiciones metodológicas en filosofía. Entonces, lo que yo voy a comentar es un poquito esos problemas metodológicos, una tradición, digamos, la evolución de una tradición metodológica y cerrar con el otro problema que él llama la atención, que me parece especialmente interesante y decirles algo sobre ello. Entonces, bien, un primer problema metametodológico que se plantean los métodos de filosofía es el siguiente. Se supone que un método, podría decirse, es un método para solucionar que lo habilita a la persona o a las personas que filosofan, ¿verdad? Para solucionar ciertos problemas o para enfrentarse con ciertos problemas característicos. Pero no resulta claro en qué consisten o qué es solucionar problemas en filosofía. Y entonces ahí hay ya varias alternativas y varias posiciones, grandes tradiciones de respuesta a este primer problema metodológico. La gran tradición es la que dice que los problemas, digamos, resolver un problema de filosofía es avanzar o encontrar o buscar la verdad, encontrar una posición verdadera sobre algo, ¿verdad? Una segunda posición, la alternativa, ¿verdad? Niega, más bien la alternativa a esta posición niega que pueda encontrarse tal cosa como la verdad. Hay total escepticismo. Podemos pensar tradicionalmente, se puede pensar en las tradiciones, ¿verdad? Filosóficas de la antigua Grecia. Bueno, el paradigma de la primera posición sería, por ejemplo, Aristóteles, paradigma de los segundos serían los sofistas, eh, pero todavía piensan algunos que podría haber una alternativa. Entonces, los escépticos o las posiciones escépticas lo que creen, ¿verdad? Es que en filosofía lo que se puede hacer es ubicar posiciones que convenzan a un auditorio, ¿verdad? Convenzan de alguna forma de que una pregunta ha sido resuelta. Todavía, sin embargo, apunta Crelier que hay una posición intermedia sobre este asunto, no sé si intermedia, pero alternativa, una tercera posición, que lo que piensa, ¿verdad? Es que está bien, no se puede estar seguro y tal vez es una demanda demasiado alta esperar que los problemas filosóficos sean solucionados cuando se encuentre una verdad definitiva, una respuesta verdadera de forma definitiva. Pero tampoco entonces sí es cierto, últimamente radica un poco en generar un cierto tipo de convencimiento sobre que una respuesta es correcta, pero no cualquier tipo de respuesta, no cualquier tipo de convencimiento más bien. No cualquier tipo de convencimiento es aceptable y no cualquier tipo de forma de convencer es aceptable. Y eso dice algo sobre el propio método en filosofía, ¿verdad? Porque piensan algunas y algunos, lo relevante es generar un convencimiento dentro de una comunidad de sujetos racionales o razonables, ¿verdad? Definidos en acuerdo con ciertos patrones de lo que es un convencimiento racional, ¿verdad? Y esto ya refina mucho, entonces refina mucho el tipo de actividad a la metodológicamente considerada a la cual tiene que aspirar la filosofía. Bueno, un segunda línea de respuestas es la idea de que los problemas de filosofía, esta es muy famosa, ¿verdad? No se responden propiamente, sino que se disuelven. Los problemas de filosofía, al considerárselos con cuidado,
al analizarlos con cuidado mediante una metodología filosófica adecuada, lo que hacen es desaparecer. Nos damos cuenta que estábamos confundidos. Paradigmáticamente, esta era la posición de Wittgenstein, ¿verdad? Fuera en su primer periodo, en su segundo periodo, él creía que todos los problemas de filosofía eran meras confusiones de personas que no habían prestado suficiente atención a las formas en cómo se expresaban. Entonces, una posición devalúa muchísimo la propia autonomía y el propio valor como conocimiento de la filosofía. Lo cierto es que la propia, el florecimiento contemporáneo o el reverdecimiento, sí, vamos a sí, el florecimiento desde hace décadas de distintas ramas de la filosofía, más allá de lo que Wittgenstein proponía, parecen poner en cuestión, por lo menos, las expectativas que Wittgenstein y los wittgensteinianos tenían sobre su metodología en cuestión, ¿verdad? Y finalmente les comento una tercera versión de qué tipo de objetivos tienen los métodos y la práctica metodológica filosófica, que es la de transformar la realidad, ¿verdad? Esta es una visión paradigmáticamente defendida por Marx, ¿verdad? Se puede recordar aquella famosa frase que la filosofía se ha dedicado a entender el mundo hasta ahora, pero ahora lo que toca es transformarlo, ¿verdad? Ahí hay una disputa, ¿verdad? Ahí están quienes dicen que solo se puede transformar lo que se comprende, ¿verdad? Entonces, la comprensión del mundo, incluida la comprensión filosófica del mundo, es anterior a intentar transformarlo. Entonces, requerimos primero tener posiciones adecuadas sobre qué es el mundo, cómo funciona antes de intentar transformarlo. Hay todavía una réplica de esto que apunta que esto tal vez tiene más fuerza cuando intentamos comprender el mundo no social, pero que el mundo social es de tales características que al intentar comprenderlo empezamos a transformarlo. Inevitablemente, piensan algunos. Obviamente no pretendo responder que si esto es correcto y hasta qué punto, pero solo apunto que están estas posiciones o solo quiero señalar que están estas posiciones en disputa. Bien. Luego, un segundo grupo de problemas metametodológicos que apunta Crelier son los que existen entre los métodos y los problemas y objetos de estudio de la filosofía. Lo que apunta Crelier es que, bueno, en primer lugar, podría formularse el problema metametodológico de qué tiene la primacía al determinar la forma o los métodos o los problemas. Y hay dos posiciones o dos direcciones generales para responder a este asunto. La primera son aquellas posiciones que creen que los problemas son perennes en buena medida e inalterados por la variación de métodos filosóficos a través de la historia, ¿verdad? Una segunda dirección opina más bien que los problemas en realidad nunca son los mismos. Cada vez que cambiamos de metodología, el problema cambia a un nivel profundo, ¿verdad? Entonces, si discutimos, sí, parece que discutimos de la justicia a partir durante toda la historia de la filosofía occidental. Pero lo cierto es que conforme vamos cambiando de prácticas metodológicas filosóficas, el problema cambia estructuralmente en un nivel muy profundo y ya no es el mismo, ¿verdad? Eh, es probable que para mí la posición correcta esté en el medio o algo, o sea, una tercera posición más bien ecléctica en ese punto. Bien, les cito un pequeño pasaje. Lo que, o no, sigo con también un punto, otro punto de Crelier, digamos, otra cuestión metametodológica,
que es la posición o una posición que ante la mayor parte de estos asuntos y ante la cuestión de la existencia de métodos en la filosofía, lo que él responde es una posición escéptica: no hay métodos en filosofía, sirve lo que sirve. Es una visión que aquí Crelier la presenta como una traducción de la posición de Feyerabend para las ciencias, ¿verdad? Que decía: no hay métodos en ciencias, o no hay método en ciencia, lo que sirve, sirve. Cualquier cosa sirve. Esta posición que redondea, digamos, de forma escéptica todos los anteriores problemas metametodológicos, Crelier le apunta, ¿verdad?, que si lo que se quiere decir con este tipo de posiciones escépticas es que no hay un método, la crítica puede estar más atinada. Pero si lo que quiere decir es que para hacer filosofía no hay que seguir métodos, el problema es que la posición se autoderrota, apunta siguiendo a Maliandi, me parece. La posición se autoderrota porque entonces no seguir ningún método se vuelve el método, ¿verdad? Y eso ya es una posición metodológica. Pero más allá de esta, digamos, sutileza argumentativa, me parece que lo interesante es considerar si distintas tradiciones metodológicas en la filosofía pueden ofrecer abordajes interesantes y respuestas interesantes a diversos problemas eh, y respuestas aprovechables, aun cuando es plausible, me parece, el estatus epistémico, el estatus de conocimiento que ofrecen las diversas estrategias metodológicas no sea el mismo. Pero decir esto no es lo mismo a rechazar, a declarar que solo una estrategia metodológica sea aceptable, ¿verdad? Hay una diferencia en esto. Bien. Y bueno, luego Crelier presenta diversas tradiciones filosóficas, diversas tradiciones metodológicas más bien. Algunas son bastante abstractas, digamos, y muy resumidas. Entonces solo voy a conversar la que conozco un poquito más, que es la tradición que suele denominarse de analítica, ¿verdad? O de filosofía analítica. Lo que comenta Crelier es que la tradición de filosofía analítica, lo que entendía tradicionalmente, ¿verdad? O inicialmente, es que la labor consistía en reconstruir y descomponer los integrantes de las cuestiones filosóficas a considerar. Entonces, filosofar, la metáfora es muy obvia, ¿verdad? Si, por ejemplo, tomamos una propuesta como la de Bertrand Russell del atomismo lógico, la propuesta es muy obvia. Lo que él decía era: los problemas y las cuestiones son como moléculas, son como grandes entramados de moléculas, pero para entenderlas adecuadamente hay que descomponer cada cosa en sus mínimos átomos, puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esta metáfora? Lo entendían de distinta forma distintas filósofas y filósofos. Algunos, por ejemplo, entendían que lo que había que hacer era investigar los presupuestos de las posiciones filosóficas y de los problemas filosóficos. Otros entendían que había que hacer análisis conceptual, intentar encontrar los diversos sentidos que estaban compuestos en las tesis filosóficas, o análisis lingüístico incluso, ¿verdad? Recomponer, intentar reducir a componentes significativos mínimos las tesis filosóficas a considerar y los problemas filosóficos a considerar. Tenemos por ahí mencionadas las posiciones de Bertrand Russell. Uno podría pensar también en las posiciones del Círculo de Viena, ¿verdad? El Círculo de Viena pretendía que todas digamos, decía, la filosofía no es un conjunto de conocimientos, ¿verdad?, sino una forma metodológica que consiste en filtrar enunciados mediante un criterio de significación determinado, que era el de la verificabilidad, tal que nos pudiera determinar si esos enunciados
tenían o no sentido. Si no tenían, había que meramente descartarlos como significativos. Si tenían, es porque podían a su vez traducirse, esto era otro proyecto, traducirse al lenguaje de las ciencias, ¿verdad? Un gran proyecto que tenían todos ellos, igual que Wittgenstein, tenían grandes proyectos filosóficos y mediante sus metodologías consideraban que básicamente iban a lograr solucionar todo. Este optimismo fue perdiéndose con el tiempo y, digamos, a la altura ya de mitad del siglo XX, empiezan a haber propuestas metodológicas mucho más, podríamos decir, humildes, o con expectativas mucho más humildes, también mucho menos exageradas en lo que plantean en sus tesis o en lo que pretenden sostener mediante dichas estrategias metodológicas. Podemos pensar en Rawls, pienso, para plantear a alguien más o menos cercano a la filosofía del derecho, en John Rawls, ¿verdad? Que lo que piensa es que, por ejemplo, tiene distintas estrategias metodológicas, John Rawls, pero, por ejemplo, para sostener, para justificar principios de justicia y cosas así, Rawls lo que propone es que, y distintos tipos de principios, tiene que irse procediendo, dice él, mediante un tipo de metodología que llama de equilibrio reflexivo. Entonces, uno va apelando a ciertas intuiciones sobre qué es lo correcto, ¿verdad? Y va intentando articularlas con ciertos principios filosóficos que podrían justificarlas. Y si esos principios no se adecúan con las intuiciones iniciales, bueno, pueden cambiarse un poco los principios o a veces también un poco las intuiciones e ir ahí transformando evolutivamente el asunto hasta generar este equilibrio reflexivo entre las intuiciones iniciales, ya un poco más depuradas, y los principios filosóficos que también se irían depurando. Pero la expectativa de Rawls es como muy moderada, ¿verdad? Muy austera. Bien. A la luz de o a la altura de nuestro tiempo, no es muy claro qué es la filosofía analítica, porque muchas cosas se les dice filosofía analítica, ¿verdad? Ya como dije, ya no tiene las altas expectativas que tenía a inicios del siglo XX. Hoy en día se ha transformado en algo así como una tradición general en la cual se exige mucho rigor argumentativo a la hora de sostener posiciones filosóficas, se exige rigor conceptual, o sea, que sea posible clarificar, de ser necesario, los compromisos conceptuales que se están asumiendo a la hora de sostener ciertas posiciones filosóficas. Eh, a veces, a veces, pero no siempre, pero muchas veces se apela a los instrumentos de la lógica formal, todavía en la filosofía analítica. Pensemos en el famoso análisis de Alciurón y Bulligin de 1970, ¿verdad? Normative Systems, cuando ellos lo que dicen, bueno, los juristas utilizan el concepto de sistema normativo, ¿verdad? Muy habitualmente en su vida diaria. Pero bueno, si nos tomáramos en serio esto, dicen ellos, ¿verdad? Que es apelemos a un concepto de sistema que sea de sistema lógico e intentemos ver cómo podría reconstruirse un conjunto de normas tal que fuera un sistema lógico, tal que se viera como un sistema lógico, como un sistema en sentido tarskiano, decían ellos, ¿verdad? Y entonces esa es su propuesta. Y ellos dicen, bueno, se vería así. Esta sería la reconstrucción que quedaría. Pues, y desarrollan una serie de instrumentos y a partir de eso, de ese instrumental lógico que van desarrollando ahí, obtienen algunas conclusiones que podríamos decir son interesantes sobre, por ejemplo, lagunas, sobre antinomias, sobre normas, sobre tipos de normas y cosas así, ¿verdad? Un análisis típicamente de filosofía analítica logicista o lógico,
que apela fuertemente al instrumental de la lógica. En ese sentido es interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces, muy potentemente interdisciplinaria. Pero hay otras tradiciones analíticas o otras propuestas analíticas que no apelan a la lógica. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en Rawls. Rawls no tiene la lógica formal o el uso de métodos de lógica formal o de instrumentos de lógica formal, no tiene mayor lugar. Pensemos en Martha Nussbaum, ¿verdad? Por ejemplo, también. Bien. Finalmente, me gustaría comentarles, cerrar con un problema, otro problema metametodológico que plantea Crellier que me parece interesante, que es la relación entre metodológica que debe haber entre la actividad puramente de teorización puramente conceptual y los insumos de la evidencia que podrían existir, de lo que él llama evidencias que podrían darse a esa reflexión conceptual. El punto es si la práctica y métodos de reflexión filosófica deberían ser ante todo o solamente una actividad conceptual, ¿verdad? De relaciones conceptuales, implicaciones conceptuales, o deberían tener algún contacto metodológicamente acotado con algún tipo de evidencia. El punto de partida es que la actividad filosófica es ante todo conceptual, es ante todo un tipo de actividad conceptual, de construcción de propuestas conceptuales, de cómo entender algo, cómo afrontar ciertas cuestiones, y lo que se brinda son propuestas conceptuales, obviamente. Pero aún así cabe pensar si tiene que ser solamente conceptual, a priorista. Algunos hablan ya críticamente de armchair philosophy, ¿verdad? Filosofía de sillón, si tiene que ser nada más eso, o tiene que incluir componentes a posteriori, sean de los que se llaman filosofía experimental, o sea, de gente que hace filosofía y va y ellos mismos desarrollan las evidencias, o sea que recibe insumos de otras disciplinas no filosóficas, historia, sociología, lógica, ahora que decíamos, ¿verdad? Que permite, bueno, que permite complementar el trabajo puramente conceptual. Bueno, ahí Crellier ofrece algunas vías tradicionales de filosofía, el enfrentar cómo hacer puzzles, puramente conceptuales, puzzles, experimentos mentales. Yo podría agregar lo que se llama hoy en día análisis conceptual, ¿verdad? A partir de intuiciones, como el tipo de metodología que utiliza como Scott Shapiro, por ejemplo, en filosofía del derecho. Pero me parece más interesante, digamos, apuntar lo siguiente. Supuesto que aceptemos que debe haber algún papel metodológicamente importante para las evidencias con respecto a propuestas filosófico-conceptuales, creo que es importante tomar recaudos metodológicos y creo que Crellier lo apunta en esta vía, también lo sugiere, pero yo quiero complementarlo. Hay que tomar algunos recaudos metodológicos. El primero es que decir que se requiere un apoyo de evidencias empíricas o de algún tipo para las propuestas conceptuales no dice qué tipo de evidencias son analíticamente pertinentes para sustentar o criticar propuestas conceptuales. Y esto hay que, me parece, tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado. Pensemos en una propuesta como el modelo, el ideal normativo de los principios de justicia de Rawls, ¿verdad? Si uno pretendiera decir, bueno, don Rawls, ¿verdad? Don John, vea que su ideal, esto usted lo construyó conceptualmente, pero hay que desecharlo, es incorrecto, porque vea que las sociedades reales son muy injustas, ¿verdad? Rawls diría, bueno, pero esta evidencia no es pertinente analíticamente para mi propuesta, porque mi propuesta es un ideal normativo. Lo que pretende es evaluar
las sociedades existentes. No es una descripción de las sociedades existentes. Entonces es una mala comprensión de lo que es una evidencia relevante para esa propuesta filosófica. Un segundo recaudo que a mí me parece importante, metodológico, que me parece importante en este asunto es distinguir entre evidencias anecdóticas, ¿verdad? Y evidencias científicas y jerarquizar su estatus epistemológico adecuadamente. Pensemos, por ejemplo, en quien, esto es más de nuestro ámbito del derecho, ¿verdad? Quien construye, quien pretende sustentar una posición filosófica sobre, por ejemplo, cómo justifican los jueces sus sentencias, a partir de su experiencia profesional como abogado o abogado. Esto es evidencia anecdótica, ¿verdad? Esto no pasaría no pasa ningún filtro científico. Esto no es que no tenga algún valor, pero si, por ejemplo, se enfrentara a evidencia científicamente compilada, ¿verdad? Nosotros tendríamos que desplazar la evidencia anecdótica como menos importante, epistemológicamente secundaria. Y además diría yo que quien ofrece evidencia anecdótica no puede pretender sostener grandes tesis generales sobre la realidad a partir de su experiencia anecdótica. Entonces, esos eran los dos recaudos o metodológicos sobre la relación entre propuestas filosóficas y evidencias que me parece pueden tenerse en cuenta. Bueno, dicho esto, todos habíamos más o menos revisado el texto y visto el texto, entonces esto era meramente un resumen para disparar y ordenar un poquito los temas y disparar, y quizás disparar algunas discusiones sobre las cosas que a mí más me interesaron, pero podemos conversar sobre lo que a cada quien le interese más. Entonces, bueno, listo. No sé, si quieren, para mantener algún orden, podemos levantar así la mano utilizando el instrumento de Zoom. Sofía, adelante. Buenas tardes, a don Walter, a Miguel, a Jairo y por supuesto Alejandro y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Lo mío, digamos, es dos cuestiones, básicamente dos comentarios. El primero es que les compartí ahí en el chat lo que es el tercer dossier de la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica. Y recuerdo haber asistido a estas ponencias que se realizaron en el año 2019, donde participaron como unos 7 docentes. No les mandé todos los artículos ahí, pero sí la cita para que puedan ingresar y bajar precisamente todos ellos, donde se discutía precisamente el tema del problema del método. Y pues obviamente después de todas estas discusiones y demás, se llega a la conclusión de que no hay pues ningún acuerdo, ¿verdad? Un poco, pero es muy interesante, digamos, ver de dónde y cómo lo manejan desde la accesibilidad, el tema, ¿verdad? De cada profesor como que le da pues un enfoque muy distinto y desde el tema también de las estructuras de mapas conceptuales o cómo se puede, ¿verdad? Entonces sí me parece interesante y pues ahí lo dejo. Y pues un poco, digamos, como aporte mío, que yo vengo de la escuela, se quiero o no, digamos, de don Pedro Aba, en donde en relación, digamos, al tema, pues lo que básicamente comí todos los días a nivel del doctorado fue el tema de la metodología realista del derecho, ¿verdad? Un poco aquellos 3 folletos enormes que escribe don Pedro y donde precisamente pues hace esta crítica más bien enorme de que tratándose de lo que llamaríamos ciencias del pensamiento humano o ciencias suaves, sino ya, ¿verdad? Todo el tema de la testabilidad propia de las ciencias exactas, eh, hablaríamos más bien como de modelos y no de métodos, ¿verdad? Como una suerte de parte de la razón práctica, de lo que son guías de mínimos, sino tanto como aquella cuestión o expectativa que a veces
creo que tenemos que es irreal en lo que son las ciencias sociales, sobre todo, y a nivel del derecho, de encontrar como una suerte de fórmula o alguna situación completamente metodológica a nivel científico para poder llegar a esto, sin que eso signifique que no abordemos una racionalidad plausible y algún tipo, ¿verdad? Pues metodológico, yo sí hablaría a nivel de metodológico para que esto tenga el mayor grado de rigor académico posible. Entonces, yo por ahí sí me enfoco más como en esta pequeña parte de lo que sería un tema más de pues, modelo realista, este propuesto por el profesor Aba a nivel del derecho, y sí, por supuesto que con este enfoque más que de aspecto de mínimos que de máximos. Pues eso sería, no sé, ahí Alejandro levanto la mano. Bien, Miguel, ¿quieres decir algo de uno? Bueno, yo quiero decir varias cosas. En primera instancia, me parece que el texto, pues tampoco viene a decirnos grandes actualidades, cosas muy novedosas. De hecho, gran parte del texto lo que hace es desarrollar las diferentes tradiciones, la fenomenológica, la trascendental, la hermenéutica y la dialéctica y la pragmática o el pragmatismo. Y vos, Alejandro, te centrás en la analítica, me parece bien, no tengo problema con eso. Aquí, digamos, pareciera desde la perspectiva o lo que quiere ponerle énfasis este autor, es al tema del método, ¿verdad? Y el tema del problema. ¿Quién define qué? El problema es definida por el método o el método define el problema. Ese es un primer aspecto, me parece que sí es importante, porque efectivamente muchas veces el método que elijamos, que ya hay una primera toma de decisión que cada uno hace, muchas veces define el problema y en ese tanto el material conceptual que podamos plantearnos al respecto. Claro, este es un tema de filosofía general y tendríamos que centrarlo porque a mí me interesa mucho que lo centremos en el mundo del derecho. Eso se refleja también cuando intentamos explicar el derecho y cómo funciona el derecho. A veces con los autores que uno lee, uno se da cuenta que no se percatan de este tipo de situaciones, ¿verdad? Independientemente de si han hecho estudios de epistemología o de metodología. Pues un primer aspecto tiene que ver con eso, digamos, la relación entre el problema y el método. Yo sí creo que siempre tiene que haber método, digamos, si pretendemos que una explicación se sostenga desde el punto de vista filosófico. El tema es qué método es el que vamos a elegir para hacer nuestro planteamiento en función del problema. Ahora, el problema, entendiendo el problema como la realidad que observamos, puede ser abordado o observado desde diferentes perspectivas y en ese tanto, ¿verdad? Yo podría decir que la perspectiva que yo asuma de alguna forma me condiciona el método. Bueno, eso es una cuestión que podemos discutir, efectivamente.
Lo otro que me interesó, digamos, este es un punto que podemos discutir, insisto. Lo otro que me interesó y que también vos apuntaste, Alejandro, es el tema de si la filosofía debe ser solo conceptual o se debe proponer evidencia. Yo entiendo cuando él habla de evidencia que nos estamos acercando más a las propuestas que hace la ciencia, ¿verdad? Es decir, lo que yo propongo tengo que probarlo y tengo que dar evidencias. Podemos discutir de qué tipo. Yo diría que, a ver, lo mínimo en una propuesta filosófica es, primero, que se sostenga desde el punto de vista lógico, ¿verdad? No se vale que hayan argumentos ahí que no se sostienen desde el punto de vista lógico. Pero efectivamente el tema de la evidencia, yo tengo digamos, el criterio en función de lo que dice este autor, de que nos acercamos más a la idea de ciencia y no tanto a la filosofía, ¿verdad? Digamos, a cómo se plantea la filosofía en cuanto a un determinado problema filosófico. Es esa frontera siempre porosa, ¿verdad? Entre filosofía y ciencia, para decirlo de esa forma. Entonces, aquí la discusión es, bueno, si vamos a proponer evidencia, habría que decir qué tipo de evidencia es la que le corresponde a un planteamiento filosófico, ¿verdad? Y no necesariamente científico. Yo me quedaría ahí, ¿verdad? Creo que por ahí podríamos conversar en general posteriormente a tu intervención o a la intervención de los otros participantes. Bien, digo algo sobre estos dos puntos, o sobre las dos intervenciones de Sofía, la intervención de Sofía y la de Miguel. Un poco sobre lo que mencionaba del debate o de las jornadas estas que se dieron en filosofía, que no, yo no estuve, pero yo he estado también, o no, no sé si he estado, pero bueno, ¿verdad? Eh, este tipo de discusiones se dan y están buenas, pero creo que una reflexión, creo que yo, podemos como ver varias posiciones metametodológicas sobre este tipo de debates entre distintas tradiciones metodológicas en filosofía y en filosofía del derecho también. ¿Eh? Una posición es la que yo llamo de guerra, que es la que yo vivía mucho, ¿verdad? En la vieja guardia de la filosofía del derecho argentina. La vieja guardia de la filosofía del derecho argentina están en guerra, no en guerra física, digamos, su avance desde el momento previo a la actualidad fue que ya no están intentando boicotearse, pero en fin, ellos se ven como una guerra. O sea, los analíticos contra los críticos, contra los naturalistas, así están en guerra, ¿verdad? Simplemente no, el otro está totalmente equivocado, no se puede escuchar nada del otro y ahí van, digamos, en esa cuestión así. Eh, Luego hay una versión que yo diría que es algo así como relativista, ¿verdad? Que es que todo, parecida a esto de Feyerabend, todo vale, puedo sacar cosas de todo lado, si meto una formalización y luego o sea, y así voy, ¿verdad? Y luego la posición hay una tercera posición metametodológica que es como la que a mí más me llega, ¿verdad? Que es algo así como de tolerancia, pero tolerancia jerarquizada, que eso es lo que estaba también ahora diciendo, ¿verdad? En el estatus. Eh, un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, cuando Alchurón y Buligin dicen, ¿verdad? Que la tesis de Kelsen de que el
ordenamiento no puede, de que no es verdad o no es correcto que exista una cláusula de necesariamente dentro de ordenamiento, una cláusula de clausura, en acuerdo con la cual todo lo que está permitido no está prohibido. Perdón, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Ellos dicen que esta tesis es ambigua y por ende incorrecta, porque permitido, dicen ellos, puede analizarse en dos sentidos, y en eso ellos apelan a su reconstrucción lógica. Ellos dicen permitido en realidad puede significar o que hay una norma en los ordenamientos jurídicos que permite una acción, o que no hay ninguna norma en los ordenamientos jurídicos que prohíbe una acción. Y los estatus deónticos, dicen ellos, son totalmente distintos, evidentemente. Entonces la fórmula es sistemáticamente ambigua. Y es una refutación, y yo diría que esta refutación, que lo que hace es apelar a instrumentos lógicos y reconstrucción deóntica de normas y cosas así, es una conclusión fulminante, ¿verdad? Fulminante, que sigue los argumentos de ellos. Y el estilo es metodológico de ellos, el estilo metodológico. Ahora, tiene que ser como ellos, como por ejemplo Bulligan decía que la única teoría del derecho es lo que ellos hacían, ¿verdad? Yo diría que no, ¿verdad? O sea, hay actividad filosófica y que, por ejemplo, reflexiona mediante análisis hermenéutico de cuestiones históricas y cosas así, que puede ser perfectamente interesante y perfectamente relevante para pensar en problemas filosóficos. Y esto es lo que digo yo un poco como de tolerancia, pero no de esta como guerra. ¿Cómo es que podríamos poner? Una guerra fría, ¿verdad? Que les comentaba, sino pues que uno puede obtener insumos y realizar actividades epistemológicamente valiosas con diversas estrategias metodológicas. Eh, entonces, un poco de pluralismo, pero tampoco no es el todo vale, sino notando diferencias en el estatus de las conclusiones a las que se arriban. Y en este mismo sentido, yo diría sobre lo que decías de los mínimos, yo diría que pues hay estrategias metodológicas que no demandan mínimos, hay estrategias metodológicas útiles que son muy de líneas aún en cuestiones de humanas, ¿verdad? Como otra vez las logicistas. Ahora, las logicistas nos permiten responder muy poquitas cosas. Y yo creo que ellos lo tienen muy claro, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en Hugo Zuleta y así. Los análisis, las reconstrucciones lógicas, el análisis lógico de los conceptos jurídicos, todo eso permite muy poquito. Y ellos saben que hay un montón de cosas que no pueden responder así. Lo que dicen es, bueno, en las que puedo responderlas, ¿verdad? Y sigo este método muy específico. El resto, no puedo. Y ya. Entonces, hay algunas estrategias metodológicas que pueden plantearse de mínimos, hay otras que no. Solo hay que distinguirlas en donde uno se va ubicando y cuáles son las asunciones que para una cierta investigación uno está haciendo. Y en eso conecto un poco con lo de Miguel, ¿verdad? Que uno lo que tiene que hacer es ir ubicándose para cierta investigación. Pero esto no significa un compromiso de toda la vida para una misma estrategia metodológica, ¿no? Qué sé yo. No tengo por qué hacer siempre análisis realista del derecho. O sea, a veces puedo no hacer análisis realista, a veces tal vez quiero hacer un análisis de semiosis conectada con literatura o alguna cosa así, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? No hay nada malo, o sea, uno puede hacer, para diversas investigaciones, uno puede hacer diversas selecciones metodológicas, para mí, digamos. Y sobre el tema de este final de empírico, sí, ¿verdad? Pongo un ejemplo de lo que dice Crelier, o del tipo para la filosofía del derecho. Pienso en una investigación como la que hace Bartolt Brosek, un filósofo polaco, sobre la legal mind, le dice él sacó un libro que se llama Legal Mind, sobre la mente legal, en el sentido de la gente que opera, pero cómo él construye sus explicaciones filosóficas. Bueno, se va y estudia psicología cognitiva, psicología evolutiva, neurociencias y sociología y cosas así. De ahí va intentando articular un discurso que va
enriqueciéndose de las conclusiones que él encuentra más sólidas de las distintas ciencias. Entonces, esa es una forma de influjo, ¿verdad?, de la evidencia sobre la filosofía, que es interesante. Hay algunos que la rechazan, ¿verdad? Los que son puramente de análisis conceptual rechazan ese tipo de insumos. Pero lo que yo sí creo es que este tipo de trabajos de evidencia, lo que se tienen que, tiene un estatus distinto a si uno construye un argumento a partir, como decía ahora, de evidencia anecdótica. La evidencia anecdótica tiene algún valor, pero es muy inferior a si lo reconstruís a partir de evidencia científica, ¿verdad? Bueno, eso era lo que te quería comentar, y bajo la mano. Y bueno, a ver qué piensan, y por ahí tal vez, no sé si también don Walter, Jairo o las otras personas quieren participar, pero bueno, en principio quería saber qué piensan Miguel y Sofía. Es que no encuentro la mano en esta cuestión nueva que tengo ahí. Mire, bueno, la idea de la dinámica o el encuentro, como vos le denominaste, eh, a ver, no es como que uno pregunta y vos contestás, ni mucho menos, sino el diálogo que siempre, digamos, permite eh, aclararnos cosas, sobre todo, no tanto convencer a los otros, sino aclararnos algunas cosas en torno a temas específicos. Escuchando a Sofía, a mí me parece, digamos, relevante lo que ella indica. Claro, ella lo enmarca dentro de, digamos, la influencia que ella ha tenido, ¿verdad? Todos hemos tenido influencias, por supuesto, y nos han calado más o menos, pero así es. Eh, digamos, una perspectiva efectivamente de acometer, digamos, un problema jurídico, pues lo podemos hacer desde el realismo. Ahora, el realismo evidentemente se conecta con esa tradición que vos tocaste, Alejandro, que es la filosofía analítica y el positivismo lógico, ¿verdad? Digamos, de alguna forma, el realismo bebe, no voy a decir que en todo, pero sí, digamos, de esas perspectivas. Y en esa línea, pues uno puede hacer un planteamiento donde el tema del derecho, pues obviamente se convierte en un buen tema a partir de que el derecho, y no podemos negarlo, ¿verdad? Tiene una materia prima muy importante que es el lenguaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ubicamos desde la perspectiva académica, es decir, desde un observador que va a describir lo que ve de cómo funciona eso ya que llamamos derecho, pues efectivamente yo coincido de que si nos centramos solo en el lenguaje jurídico, de repente vamos a dejar de lado algunas situaciones que van más allá, no solo del lenguaje y del texto jurídico, incluso de la interpretación, y que tiene que ver con cosas que suceden en la práctica, ¿verdad? A veces está la norma y usted la puede interpretar de diferentes formas, pero bueno, hay una interpretación que priva muchas veces y no necesariamente porque se hace de una racionalidad esa interpretación. Bueno, ese tipo de situaciones que se acercan más, ¿verdad? A observaciones casi que de tipo psicológico o, o cercanos incluso a la sociología,
que se pueden aplicar en el mundo del derecho, pues son vertientes que, y voy al texto, ¿verdad? De que uno siente, por lo menos yo siento que se alejan ya de lo que es propiamente, en sentido puro, lo que tradicionalmente ha sido la reflexión filosófica. Ojo que no estoy diciendo que a mí me desagrade intervenir desde esas perspectivas. Lo que estoy diciendo es que entonces nos movemos cuando entramos en ese tipo de observaciones, nos movemos más al ámbito de la ciencia, diría yo, ¿verdad? O sea, ya a disciplinas muy concretas, ¿verdad? Que pueden echar mano de filosofía, como todas las disciplinas científicas. Por eso hablábamos de esa frontera de ida y vuelta, ¿verdad? Pero entonces la reflexión filosófica, esa que el autor habla de la proposición de evidencias, ¿verdad? Porque él habla de los experimentos mentales y todo esto, ¿verdad? Vos dijiste lo como dicen los españoles, del puzzle, ¿verdad? Entonces, en síntesis, yo lo que, el planteamiento o la observación que quiero apuntar es que entonces, cuando hacemos ese ejercicio y este muchacho, Crelier, nos plantea eso, pues digamos, yo no veo que esté planteando ninguna novedad. O sea, lo que nos está diciendo es, bueno, sí, existe la posibilidad de aportar evidencia. Sí, sí, y digamos, muchas veces escritos filosóficos, tal vez consciente o inconscientemente, se mueven hacia esos ámbitos y viceversa. Hay escritos que se supone que se plantean desde el ámbito de la ciencia que se mueven hacia la filosofía. Ahí yo digo que el tema es de estar consciente cuando uno hace eso, ¿verdad? Cuando está en un lado y cuando está en otro. El problema que uno nota con algunos autores es que no se percatan de esas circunstancias. Y coincido con vos, Alejandro, de que a pesar de que plantea el tema en el texto, se plantea el tema de las evidencias, yo coincido perfectamente con vos, que queda como ahí, ¿verdad? No aterrizamos en la discusión. Bueno, si me estás diciendo que hay que proponer evidencias, hablemos de cuáles evidencias, de qué tipo, en qué términos, ¿verdad? Digamos, yo lo dejaría ahí. Te, te digo un comentario más y creo que vamos terminando, ¿sí? ¿Qué te parece de lo que me decís? Yo, digamos, a mí me parece correcto, digamos, que uno puede como, a ver, sí, que al reflexionar ciertas cuestiones filosóficas sobre, por ejemplo, cómo razonan, por ejemplo, las personas profesionales en derecho, jueces, a la hora de resolver problemas, hay que considerar, uno podría decir, evidencia, por ejemplo, social o sociológica o psicológica. Ahora, yo sí creo que hay que tener recaudos de que, digamos, no estoy diciendo que vos estés defendiendo o que no estés consciente de ello, pero digo, quiero decirlo explícita, abiertamente. Hay que tener recaudos de que cómo funciona socialmente los profesionales en derecho, cómo funciona la mente de los profesionales en derecho, no es fenoménicamente obvio. Y toda observación que hagamos como personas teóricas está teóricamente cargada. Y entonces, ahora, uno puede hacer observación desde teorías científicas actuales o desde las ideas de la vida común que uno fue construyendo
o a partir de una ciencia social de 1920 o 1900, qué sé yo, ¿verdad? Y todo esto tiene diferencias. Entonces, yo lo que sí creo a la hora de promover, digamos, y de incentivar el uso de evidencias para enriquecer la filosofía del derecho o cualquier otra, pero la filosofía del derecho, es tener mucho recaudo en el tipo de evidencias, en el estatus de las evidencias que uno está haciendo, no solo porque sean evidencia anecdótica, sino también por el tipo de, de trasfondo conceptual y teórico que uno está utilizando para interpretar esas evidencias, las propias evidencias. Porque una cosa, como digo, es que uno venga y diga, bueno, para interpretar las evidencias que van a influir en mi doctrina filosófica, voy a partir de una teoría científica, psicológica de actual, ¿verdad? Eh, a que venga y diga, no, bueno, me voy a inspirar en lo que dijo Freud en sus primeros trabajos. Bueno, ahí Freud escribió, ¿verdad? A inicios del siglo XX, ha pasado mucha agua bajo el río de la teoría psicológica y de cómo funciona la cabeza de los seres humanos. Entonces, nuevamente, uno puede hacer una reconstrucción freudiana de este tipo, así, de inicios de Freud, pero tiene que poderse distinguir el estatus epistemológico entre ambas cosas. No es lo mismo un tipo que venga y haga su construcción filosófica a partir de evidencias de psicología cognitiva, evolutiva, de la más contemporánea psicología freudiana, que uno que se venga y se inspire en algo del siglo XIX, ¿verdad? O de Nietzsche, qué sé yo. O sea, son cosas que son interesantes, pero son de hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, entonces yo ahí sí creo que hay que, yo por lo menos hago esa distinción y creo que es importante. Y bueno, ya, eso era todo lo que quería agregar. Tal vez como para, bueno, me cuenta Sofía que tuvo ahí una situación con la actualización de Zoom y entonces está pegado el programa. No, digamos en esto, sobre todo es de interés centrarnos. Yo, ahí sí yo tengo, por ejemplo, una clara influencia eh, de una persona que no conocí en vida, pero bueno, que es una clara influencia en mí, que decía que hay filosofía del derecho de filósofos y hay filosofía del derecho de juristas, y que bueno, deberíamos, en nuestro caso, acercarnos más a la segunda opción, sin que eso signifique que no, digamos, no abramos la ventana hacia la primera opción. Lo que quiero decir es que como estamos en una facultad de Derecho, por ejemplo, en nuestro caso, la filosofía del derecho para juristas, así lo ponías este autor, eh, digamos, es relevante para efecto de aclarar cosas. Voy a eso. Eh, digamos, el tema de la filosofía analítica, por ejemplo, o del positivismo lógico, a mí me parece que es relevante o puede ser relevante en la explicación que nosotros podamos dar desde, ¿verdad? Desde lo académico. Otra cosa es la práctica, ¿verdad? O sea, hago una acotación al margen. Cuando uno oye hablar de la verdad real de los hechos y de la verdad procesal, por lo menos yo me frunzo un poco, ¿verdad? Y me quedo viendo al horizonte y bueno, pero bueno, esos dos términos en el mundo práctico se dicen todos los días, probablemente como mecanismos retóricos y legitimadores de otras cosas. Pero en lo que toca la explicación desde el mundo llamémoslo así, desde el mundo de la academia, de ese derecho práctico, que obviamente utiliza elementos o textos teóricos eh, en en su constante quehacer diario, yo digo que con base en el texto que vos nos has traído el día de hoy, Alejandro, eh,
efectivamente un punto muy importante es percatarnos de la incidencia o de la relación entre problema y método. Entonces, es muy importante definir el problema, o sea, estar consciente de cuál es el problema que vamos a cometer y también tener claro cómo lo vamos a cometer y ese cómo implica el método, ¿verdad? Y además de eso, yo diría que de las preconcepciones que todos tenemos, ¿verdad? Ahí entra el tema de cómo también los conceptos entran a jugar. A mí me llamó mucho la atención, digamos, el autor por esa circunstancia. Y al meter el tema de la evidencia, pues todavía me llamó más la atención, porque, digamos, es una evidencia desde la perspectiva de sostener el argumento o de verificarlo. Por eso es que hablo de positivismo lógico, ¿verdad? Hay que verificar lo que yo estoy diciendo, lo voy a verificar, por lo menos así lo entendí yo. Pero cuando él me habla de eso, ¿verdad? Entonces, en el mundo del derecho, la mayoría de la gente piensa en la prueba empírica, ¿verdad? Pura y dura. Por eso yo decía que en los textos jurídicos a veces ya no solo no está la verificación, sino en muchas ocasiones que yo diría que es el mínimo minimorum de está plagado de inconsistencias o de incoherencias lógicas. Los textos que se supone que nos explican eso que observamos de cómo funciona el derecho. Aquí el tema es percatarse de eso. Yo digo que el tema es percatarse de eso. Ah, eso nos lo brinda de alguna forma, por eso es que yo te decía, y vos enfocaste la filosofía analítica. Miren, yo por ejemplo, y respeto mucho a la gente que ha hecho filosofía analítica, respeto mucho a los realistas jurídicos y todo esto, pero bueno, yo sí creo que tenemos que tener vos hablaste de tolerancia, una tolerancia para poder escuchar a todos, ¿verdad? De repente, a veces no compartimos una perspectiva de plano, pero alguien que está desde esa perspectiva, pues nos da un planteamiento y uno dice, mira, nunca lo había visto de esa forma, ¿verdad? Eh, y eso da pie a que tal vez vos desde tu posición, pues reflexiones algo que lo había reflexionado de una forma y no de otra. Entonces, bueno, termino con esto porque no quiero monopolizar. Me parece muy importante estos encuentros, ¿verdad? Para poder conversar. Siempre es importante conversar y siempre es importante dialogar. Yo no creo en la verdad, ¿verdad? Creo que nos podemos acercar a ella de alguna forma, pero en eso me vuelvo de un poco popperiano, ¿verdad? En cualquier momento eso que lo tenemos ahí como muy cercano a la verdad se viene abajo y bueno, siempre hay que estar uno atento a que eso puede suceder. Bien, de acuerdo, Miguel, de acuerdo. Bueno, le doy la palabra a don Walter Antillón y luego vamos cerrando nuestro encuentro. Muy bien. Pues bueno, esta reunión es un esfuerzo más por romper el diálogo de sordos, que es la filosofía del derecho. Pero es un diálogo de sordos, pero somos sordos que tenemos la ambición de entenderlos algún día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Exponiendo cada uno su propio planteo.
a ver de qué modo es compatible, de qué modo es negociable con el planteo de otra persona, etcétera. Ese es el esfuerzo, creo yo, que tenemos que hacer, que le debemos a la comunidad, porque no es justo que andemos siempre hablando en lenguas ahí, a costa de la sociedad costarricense. Sí, que nos mantiene, no puede ser que nos mantenga para hacer una cosa absolutamente inútil, sino que nuestro compromiso tiene que ser ofrecerle algo, decirle, señores, tenemos una versión racional, inteligible de lo que es el derecho y de lo que es la vida social, etcétera. Tómenla, estudien ustedes y enriquezcase con esto, den un salto adelante en la democracia, etcétera. Esa es la idea, ¿no? Pues yo quiero decirles que después de haberme empeñado en estas cosas por muchos años, no de una manera, digamos, especialista, sino más bien eh, como, como un jurista que quiere entender, ¿verdad? Eh, pues bueno, yo pasé por la moda de Recasén Siches y de Eduardo García Maínez, que eran los libros que yo leí cuando pasé por filosofía del derecho, ¿verdad? Realmente eran buenos en el sentido de que eran obras escritas con responsabilidad, con rigor. Yo diría que más García Maínez que Recasens. Pero de todos modos, después de eso, este, vinieron muchas más cosas. No, no, no. Recuerdo cuando nos cayó en las manos el libro de Alchurrón y Boliguín, ¿verdad? El primero, un libro de unas 150 páginas, algo así, duro, ¿ah? Fuerte, que rompió un montón de mitos. Pero de mi parte, yo tengo que decirles que he sido presa del encanto de las teorías filosóficas, porque cuando estaba en Italia, mi maestro y mi jefe, digamos, porque yo estaba en el Instituto de eh, Derecho Procesal, era Salvatore Sata, que era un procesalista poco, un poco excéntrico, pero él era un filósofo. Sata era un alumno de Capograssi. Capograssi a la vez era un alumno de Maurice Blondel, un filósofo francés, hoy día prácticamente olvidado. Pero Blondel tiene cosas fenomenales. Por ejemplo, su tesis de grado se llamaba La acción. Yo de casualidad me la encontré una vez en París, en una librería de viejo, y la compré. Y eso era, la teoría de la acción era la base de la teoría del derecho, porque Capograssi era un realista, pero muy sofisticado. No era Jerome Frank. uh, Era una cosa mucho más articulada, mucho más completa. Hoy día, olvidada. O sea, ya, no sé yo que haya una escuela capograciana. Pero yo leí El problema de la ciencia del derecho, por ejemplo, de Capograssi, una obra que me volvió al revés. Es decir, ya no sabía muy bien en qué creer, ¿no? Era el tema de la experiencia jurídica.
el concepto de experiencia jurídica es introducido por Capograssi. Y hoy día ese concepto es muy vigente en la doctrina. Por ejemplo, Paolo Grossi, en la historia del derecho, se funda completamente en el tema de la experiencia jurídica para reelaborar su visión histórica. Pues bien, en este momento yo estoy más cerca de una posición analítica que de una posición realista, digamos. Yo creo que, en primer lugar, que el punto duro del cual uno en derecho parte es el cuerpo normativo vigente en la comunidad. Ese es para mí el punto duro de un estudioso del derecho. No hablo de un filósofo, sino en general uno que se aproxima al derecho. ¿Qué es lo que uno percibe? Bueno, precisamente la normatividad, es decir, la conducta según normas, ¿verdad? Pero claro, uno se da cuenta a la vez de que esa normatividad responde a una realidad. La famosa distinción entre normatividad y normalidad y aquello, de los filósofos alemanes. Pero a la vez responde a un ideario, porque la normatividad no es un cuerpo irracional, todo lo contrario. La fuerza de la normatividad es la justicia, y la justicia es la razón humana, o sea, la razón entre los hombres. Entonces, en realidad, para mí el derecho es esa realidad que capta esos este, mm, esos tres niveles, podrías decir, o los tres realidades. Una es lo que podemos llamar el punto central, que es precisamente el cuerpo de normas vigentes. Otro es las ideas respecto de esas normas, pero que constantemente se generan, porque mucha gente cumple las normas de una manera automática, sin darse cuenta, o simplemente porque tienen un mecanismo sociológico que las hace coercibles, por imitación, por autoridad, qué sé yo, ¿verdad? Pero humanamente siempre podemos llegar y llegamos constantemente al tema de ¿por qué lo hago? Esto es justo. O bien, estoy en una situación de injusticia. Tengo que reaccionar. Tengo que... y todo eso pone entonces en evidencia el juego de estas tres órdenes. La norma, el valor, porque lo que uno pregunta a la norma es, ¿esa norma es justa? ¿No? Y la efectividad, o sea, esa norma además se aplica, realmente la comunidad vive esa norma o no. Entonces, esta es la evidencia sociológica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que, para mí, el derecho es esas tres cosas, no es una sola. No es el derecho pura norma, kelsenianamente, ¿verdad? Sino una total interconexión entre los valores, las normas y los hechos, la realidad. Y entonces el tema de los métodos se resuelve, en mi criterio, pues renunciando a un método que abarque, que sea capaz, digamos, de manejar los tres niveles con las mismas reglas. Cada nivel tiene sus reglas, en mi criterio. Más o menos, diciéndolo de una manera muy, muy brusca, muy grosera. Eso es más o menos lo que yo pienso sobre el tema.
¿no? Gracias, don Walter. Gracias. Me deja un montón para pensar. Bien. Bueno, pronto hablamos de eso, don Walter. Le escribo Ok, tal vez ok. algo. Bueno, Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, don Walter, por participar y por acompañarnos. Gracias a Miguel y a Sofía. Y bueno, a Jairo y a Karina y a Juan Carlos que nos acompañan. Con esto terminamos este encuentro cortito para conversar, este primer encuentro de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Costa Rica, que contó con el apoyo de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho. Les agradezco que se hayan conectado y bueno, estamos conversando entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas muchas tardes. gracias. Ok. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Chao, luego, chao. gracias.